Bien, lo que voy a hacer hoy en este encuentro es introducir la cuestión del ciclo de las políticas públicas y voy a hacer una especial distinción vinculada a la primera etapa del ciclo de las políticas públicas, que tiene que ver con la distinción entre un problema público y un problema social. Y vamos a tratar de aplicar el, la metáfora del ciclo de las políticas públicas y el concepto de problema público al campo de la seguridad. ¿Sí? Bien, para empezar, lo que voy a hacer es proyectarles un PPT. Bien, entiendo que ahí lo están viendo. Voy a tratar de ampliar un poquito esto, para que ustedes lo tengan en un mejor plano. Bueno, bien. Eh, Entiendo que ahí están pudiendo ver la filmina que les proyecto. Por supuesto, todo esto va a estar subido a la plataforma. Algunas cosas ya están subidas a la plataforma, al Moodle, y de hecho, lo que vamos a subir al Moodle es un material más amplio que este, que yo voy a trabajar en clase, para que ustedes puedan completar esta cuestión. Una política pública es todo aquello que el Estado hace de manera medianamente coherente para tratar de resolver un problema. Y entonces uno tiene, cuando analiza el Estado, a la política educativa, a la política sanitaria, a la política de infraestructura, a la política de ambiente y también a la política de seguridad, que es la que a nosotros más nos interesa, es la que a nosotros puntualmente nos interesa. Los estudiosos de las políticas públicas, ya desde hace muchísimo tiempo, crearon una imagen conceptual que es la que se conoce como el ciclo de las políticas. Por supuesto, subrayo esto de que es una imagen conceptual porque es un esquema que sirve para acercarse a la realidad, clasificar algunos aspectos y tratar de entenderla, pero obviamente es una simplificación, ¿sí? Uno en toda política pública puede identificar estas etapas, pero estas etapas a veces se solapan, a veces no siguen una coherencia temporal o una secuencia en el tiempo que uno pueda identificar claramente. No es evidente cuándo termina una etapa y cuándo se inicia otra. Muchas veces no es explícita. Y muchas veces alguna de estas etapas puede estar ausente. Por ejemplo, no todas las políticas públicas se evalúan. Hay algunas políticas que pasan muchos años sin ser evaluadas, ¿sí? Y sin embargo son políticas públicas. Entonces, subrayo esto de que es una imagen conceptual, es una racionalización de la realidad que a nosotros nos permite empezar a acercarnos a la cuestión de las políticas públicas y tratar de entenderlas. Es un esquema conceptual muy básico que uno puede aplicar a cualquier área de política pública: la educación, la salud, la infraestructura, el desarrollo urbano, el ambiente, o en nuestro caso, la seguridad. Toda, toda política pública empieza con la definición de un problema público, ¿sí? Lo que voy a decir ahora sobre la cuestión del problema público va a ser muy escueta la explicación, porque lo que voy a hacer es retomar esta etapa una vez que termine de explicar todo el ciclo, porque es la etapa en la que me interesa que nos focalicemos en esta materia, porque es una etapa que tiene mucho que ver con la cuestión del diagnóstico y me parece especialmente importante verla en esta materia.
Un problema es público cuando se trata en la esfera pública. ¿Qué es la esfera pública? La esfera pública son todos aquellos ámbitos en los cuales se discuten cuestiones de interés común y que son distintas de la esfera privada, ¿no? Por ejemplo, no sé, las cuestiones patrimoniales o las cuestiones de pareja o los temas personales de uno tienen que ver con la esfera privada, ¿sí? Pero hay algunas cuestiones que nos atañen a todos. No sé, con quién uno está en pareja o con quién uno se casa es un tema privado, pero cuál es la regulación del derecho civil eh, que influye sobre el matrimonio es una cuestión de interés público. Por eso hay una ley, que es el Código Civil, que regula esto, ¿no? Entonces, las cuestiones públicas son aquellas que se debaten en espacios públicos. ¿Cuáles son los espacios públicos? Los espacios públicos pueden ser múltiples. Son todos aquellos lugares en los cuales los ciudadanos de una sociedad se encuentran. ¿Y dónde se encuentran? Bueno, se encuentran en las redes sociales, se encuentran en los medios de comunicación, la televisión, la radio, etcétera, en los periódicos, la prensa escrita, las asambleas universitarias, ¿sí? Las reuniones en los comités o en las unidades básicas, las juntadas en algún bar, los eventos públicos, las manifestaciones, las movilizaciones. La calle es un espacio público cuando es objeto de movilización y de manifestación y de alguna actividad. Entonces, todos estos espacios públicos, ¿sí? Son lugares en donde se discuten temas. Esos temas son los problemas públicos. ¿Qué es un problema público? Bueno, es algo que es una situación que consideramos indeseable, que consideramos injusta y que queremos transformar o que queremos resolver. No todos consideramos injusto a lo mismo, ni todos queremos resolver las mismas situaciones. Por eso quienes consideran una situación como injusta no son todos los integrantes de una sociedad, sino determinados grupos sociales. ¿Sí? Entonces, un problema público es una situación que es considerada injusta por un determinado grupo de personas, y al ser considerada injusta o indeseable, lo que se pretende es modificarla, y entonces el Estado desarrolla políticas públicas para modificar esa situación. ¿Sí? Hay miles de ejemplos de esto, pero grandes problemas públicos pueden ser la inseguridad, la contaminación ambiental, la falta de trabajo, el subdesarrollo tecnológico, puede ser el déficit del sistema de transporte, puede ser la inflación, puede ser el precio de las tarifas. ¿Sí? Todos estos temas que se discuten en los ámbitos públicos constituyen problemas públicos. Los problemas públicos se incorporan a la agenda pública, y esta es la segunda etapa de una política pública. ¿Sí? La primera etapa es la definición de un problema público. Hay un proceso de construcción de ese problema, hay un proceso de construcción de la inflación como problema, de la inseguridad como problema, de la contaminación ambiental como problema, de la violencia de género como problema. Hay un proceso de construcción que lo voy a abordar una vez en la segunda parte de la clase. Y esa es la primera etapa. La segunda etapa es el ingreso de ese problema en la agenda pública. Todos estos espacios públicos, ¿sí? Las asambleas, la universidad, los medios de comunicación, las redes sociales, los periódicos, tienen una agenda. ¿Qué es la agenda? La agenda es el listado o el conjunto de temas que en ese espacio se discuten. Por ejemplo, la agenda de las asociaciones del sector empresario es una agenda. La Asociación de Bancos de la Argentina, la Asociación de Pymes Lácteas, APIMEL, la CGT, ¿sí? Que es una confederación de sindicatos,
La ADEPA, la asociación que nuclea a las empresas periodísticas, ¿sí? O una federación de ONGs ambientalistas, ¿sí? Todos esos espacios son espacios públicos. Y cada uno de esos sectores tiene su agenda. Es decir, que no hay una agenda pública, sino que hay múltiples agendas públicas. Hay múltiples temas de interés en los distintos espacios públicos, ¿sí? Obviamente hay agendas que son más masivas que otras, ¿sí? La cuestión de la inseguridad está instalada en las agendas de los espacios públicos más influyentes. Se habla en los medios de comunicación, se habla en las redes, se habla en los periódicos, se habla en las conversaciones públicas entre las personas. Lo mismo la cuestión de la inflación. Hay temas que ocupan un lugar importante en esa agenda, ¿sí? Pero de repente hay otros problemas que son más sectoriales y que interesan a algunos sectores específicos, ¿no? Entonces, estos problemas entran en la agenda de los sectores. Cuando esa agenda pública toma volumen, ¿sí? Llama la atención de los tomadores de decisión, llama la atención de los gobiernos. Y entonces allí pasamos a la tercera etapa, que es el análisis de opciones de decisión. Frente al desarrollo de un problema en la agenda pública, los gobiernos se ven empujados a tomar decisiones sobre ese problema. Tienen que hacer algo para abordar ese problema. Y cuando van a tomar una decisión, lo que hacen en el proceso de toma de decisiones es analizar opciones de decisión. Es decir, yo tengo el problema de la inseguridad. Ese problema penetra en la agenda. Empieza a discutirse públicamente, llama la atención de los gobiernos tienen que decidir. ¿Qué hacen? Analizan opciones. ¿Qué opciones yo tengo frente al problema de la inseguridad? Bueno, puedo hacer una reforma policial. O puedo plantear una ley de incremento de las penas para algunos delitos previstos en el Código Penal, ¿sí? O puedo no hacer nada y salir a negar que esto sea un problema. Se instala, por ejemplo, el problema. ¿Pueden cerrar el micrófono como está abierto? A ver, hay alguien con el micrófono abierto. Si me dan un segundo, tengo que abrir. Ahí está. Se instala el problema público de la inflación en la agenda. Bueno, ¿qué opciones tiene un gobierno frente a la inflación como problema público? Bueno, puede desarrollar un programa de control de precios, por ejemplo. O no, o puede pensar que esto no sirve para nada e ir atrás de otra opción. Por ejemplo, recortar drásticamente la emisión monetaria, ¿sí? O puede plantear un fuerte ajuste presupuestario, ¿sí? O puede crear una empresa estatal de producción de alimentos para que compitan a precios accesibles con las empresas del sector privado. Son todas distintas opciones de decisión que a veces son excluyentes y a veces no, pero que configuran un abanico de opciones que el gobierno evalúa para responder al problema, ¿sí? En materia de ambiente, por ejemplo, cuando se instala la cuestión del ambiente, ¿qué opciones de decisión tiene? Bueno, podríamos hacer una campaña pública de concientización sobre la importancia de la protección del medio ambiente. O podríamos crear un organismo dedicado exclusivamente a controlar los procesos de producción de las empresas más contaminantes. O simplemente podríamos negar el problema y decir que en realidad no hay contaminación del ambiente, que el ser humano siempre, donde está, transforma su entorno y que entonces la contaminación ambiental no es
la que las ONG ambientalistas dicen. Negar el problema también es una opción decisoria, ¿sí? El gobierno evalúa qué hacer. Frente al problema de la educación, por ejemplo, supongamos que se instala en la agenda pública el problema del aprendizaje, ¿no? Entonces se discute en la esfera pública si los niños y niñas que van a la escuela están aprendiendo o no. Entonces detecta que no están aprendiendo y ¿qué puede hacer para eso? Bueno, también tiene opciones. Por ejemplo, podría decir, necesitamos ser más estrictos en las evaluaciones, ¿no? Entonces, instruye a los docentes a que evalúen de una manera más estricta a los alumnos. O bien podría decir, bueno, esto se debe a la falta de docentes y entonces aumenta la inversión presupuestaria en docentes. O dice, bueno, la cantidad de horas de clase no es suficiente, con lo cual vamos a aumentar la cantidad de horas de clase. O podría decir, bueno, el problema no está ni en la severidad de la evaluación, ni en la cantidad de docentes, ni en la cantidad de horas. El problema está en las técnicas pedagógicas, que son anticuadas para esta era. Entonces desarrolla un programa de formación docente para cambiar la didáctica de la enseñanza, por ejemplo. Son todas opciones distintas, ¿sí? Frente a un problema que se instala en la agenda, el gobierno analiza opciones. ¿Qué opciones de decisión tiene? ¿Qué hacer frente al problema? Frente a todo problema hay un abanico de opciones. El gobierno evalúa esas opciones, descarta algunas, adopta otras, ¿sí? Y una vez que eso se hace, se toma la decisión. Y una vez que la toma de decisión está terminada, la etapa que sigue es el diseño, ¿sí? ¿Qué es el diseño? Bueno, el diseño es el armado de los instrumentos que necesita esa política pública para ser implementada. Volvamos al... hay alguien con el micrófono abierto. Volvamos al ejemplo de la inseguridad, ¿no? Se instaló en la agenda pública el problema de la inseguridad, el gobierno evaluó opciones y decidió ir por el aumento de penas. Eso, ¿cómo se hace? Bueno, yo necesito diseñar los instrumentos. ¿Qué sería diseñar los instrumentos en este caso? Bueno, hay que redactar un proyecto de ley estableciendo la modificación de las sanciones previstas en el Código Penal. O hay que redactar un proyecto de ley creando un tipo penal nuevo para una conducta delictiva que no estaba prevista, ¿no? Si yo decidiera, para enfrentar a la inseguridad, aumentar la cantidad de policías, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que diseñar los instrumentos. ¿Qué instrumentos necesito? Bueno, podría necesitar una resolución del ministro instruyendo al jefe de policía a que abra de inmediato el reclutamiento a la fuerza. Y para aumentar el reclutamiento a la fuerza, podría, por ejemplo, modificar los requisitos de ingreso de tal manera que ingrese más gente. Entonces, en lugar de establecer el tope de ingreso en los 23 años, decreto una emergencia y lo establezco en 30 años. Entonces, hasta los 30 años pueden ingresar a la fuerza. Y además, en lugar de exigir título secundario para el ingreso a la fuerza, establezco una reglamentación de excepción en la cual les permito ingresar como cadetes sin el secundario terminado y les exijo que lo terminen antes de egresar de la escuela de policía. Y entonces armo una resolución para eso. Pero los instrumentos no son solo normativos, podría tener que diseñar otras cosas. Por ejemplo, si yo voy a armar una reforma policial, ¿sí? Y quiero, por ejemplo, que la policía eh, cambie. Ahí está. Y quiero, por ejemplo, que la policía cambie sus prácticas en el uso racional de la fuerza,
yo debería desarrollar un nuevo protocolo de uso racional de la fuerza. O si quiero, por ejemplo, incorporar las taser a al trabajo policial cotidiano, debería desarrollar un protocolo para su uso, ¿sí? O si quiero generar cambios en la formación y capacitación policial, tengo que crear los nuevos manuales, ¿sí? Con los cuales se va a formar. Entonces, lo que tengo que hacer es diseñar los instrumentos, ¿sí? De la política. Tengo que diseñar la política, tengo que escribirla, ¿sí? Tengo que ver cuáles son sus objetivos generales, sus objetivos específicos. Es decir, diseño todos los instrumentos que necesito para llevar adelante la decisión que tomé. Si voy a crear un organismo para controlar a las empresas que contaminan, tengo que decidir, ¿lo hago por ley o lo hago por decreto? Tengo que redactar la ley o redactar el decreto, ¿sí? Y una vez que lo hago, tengo que designar a las personas que van a ocupar esos lugares. Y tengo que crear el organigrama. Y tengo que darle una lógica de funcionamiento y establecerle objetivos. Necesito diseñar esa política. Necesito marcar cuáles son sus prioridades. A veces, en ciertas oportunidades, el diseño de la política implica crear nuevas burocracias, es decir, crear nuevas áreas del Estado para llevar adelante esa política. Por ejemplo, yo quiero trabajar sobre la cuestión de la violencia de género y decido crear un ministerio de las mujeres y diversidades porque entiendo que necesita jerarquía ministerial ocuparse de ese problema. Entonces creo un nuevo organismo para ocuparse de eso. Puedo ir a un ejemplo histórico, por ejemplo, si ustedes quieren, eh, podemos ir a la década del 20 o del 30, cuando se crearon los principales bancos centrales, ¿sí? Porque yo necesito, según mi diagnóstico, regular el funcionamiento del sistema financiero para evitar crisis económicas derivadas de prácticas especulativas que inflan artificialmente el valor de las empresas, que luego se derrumban y me generan una crisis. Bueno, ¿cómo las controlo si no tengo ningún organismo que lo haga? Bueno, creo un banco central, ¿sí? O creo un organismo, una entidad de contralor financiera, ¿sí? A veces se requieren crear nuevos organismos para implementar la política que diseñe. A veces no. Por eso acá esto está entre corchetes. Y una vez que diseño la política, lo que viene es la fase de implementación. Es decir, tengo que llevar a cabo la política pública, tengo que implementarla. Y en el momento de implementarla, lo que empieza es un juego político diferente a la de la fase de diseño. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, diseñar una política de reforma policial y escribirla. Y en la fase de diseño yo no consulto con la policía, la diseño. Pero cuando voy a implementarla me encuentro con resistencias. Por ejemplo, me encuentro con que ciertas áreas de la policía no están de acuerdo con esa reforma. Entonces resisten su implementación. Entonces en la implementación surge un problema que no estaba en el diseño. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Yo diseño una política para controlar el lavado de activos. Pero cuando voy a implementarla, las empresas readecúan sus estrategias, ¿sí? Y empiezan a fugar el dinero a paraísos fiscales en los cuales yo no puedo llegar con mis herramientas de control. Entonces, diseñé una política que en la implementación encuentra eh, cambios en la situación inicial, ¿sí? Yo diseñé una política para un escenario, pero el escenario cambió durante la implementación, porque los actores se mueven y responden a esa política, ¿sí? La implemento. O, por ejemplo, entiendo que para combatir la indigencia necesito una política de transferencia de ingresos y creo, como creó Argentina en el año 2011, la asignación universal por hijo. Tengo que diseñar, tengo que crearla por decreto, tengo que instruir
a ANSES a que desarrolle todos los actos administrativos pertinentes para implementar esa política y luego la implemento. Tengo que lograr que las personas tengan una tarjeta para ir a cobrar esa asignación por hijo, tengo que elegir cuáles son los bancos a través de los cuales esto se va a poder tramitar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando implemento la asignación por hijo, me encuentro que en los casos en los cuales, me encuentro muchos casos en los cuales la asignación es cobrada por el padre. Y el padre abandona el hogar. De manera tal que el dinero que estaba pensado destinar a la manutención y sobre todo a la alimentación de los hijos, no llega a los hijos, porque la cobran los padres, que luego abandonan el hogar. Entonces desarrollo cambios en la implementación y establezco la obligatoriedad de que sea la madre la que los cobre. ¿Sí? Como de hecho ocurrió durante la implementación de la asignación por hijo. Y una vez que implemento la política, ¿sí? La última fase del ciclo de las políticas es la evaluación. Yo tengo que saber cuál es el impacto de la política que estoy diseñando. Si yo, por ejemplo, se instaló el problema de la indigencia en la agenda pública, yo evalué opciones de decisión y decidí crear una política de transferencia directa de ingresos. La diseñé, armé la resolución que crea la asignación por hijo, no creé una burocracia nueva, pues se lo encargué a ANSES, que es una burocracia ya existente que implementó la política. Bueno, si mi objetivo era bajar la indigencia, ¿yo qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que evaluar el impacto de esa política. Tengo que medir la indigencia antes de la asignación por hijo y después de la asignación por hijo. Y entonces de repente puedo concluir que la asignación por hijo tuvo un impacto muy importante en la disminución de los niveles de indigencia. Volvamos al ejemplo de las políticas de seguridad. Si yo desarrollo una política de aumento de las penas o de aumento de la presencia policial o de reforma de la policía, elijan lo que ustedes quieran, ¿sí? Para responder al problema público del delito, luego de implementarla lo que tengo que hacer es evaluar. ¿Y cómo evalúo? Bueno, tengo que ver los indicadores delictivos. ¿Qué pasó con los indicadores delictivos luego de que yo implementé esa política? ¿No? Y entonces desarrollo una evaluación. Y esa evaluación arroja conclusiones que retroalimentan la definición del problema. Yo creía, en mi definición del problema, que podía resolver el problema del delito aumentando las penas, pero luego me doy cuenta de que no. Por ejemplo, se instala el problema de los femicidios, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo un caso resonante y se instala la cuestión de la violencia de género y la violencia particularmente lesiva, que es el homicidio, es digamos, el ejemplo más intenso de violencia de género es el homicidio, ¿no? En la escala. Se incorpora en la agenda, analizo opciones y decido endurecer las penas. Entonces, envío al Congreso un proyecto de ley en el cual establezco que el femicidio va a ser penado con reclusión perpetua, ¿no? Entonces, desde la técnica legislativa digo, bueno, voy a reformar el Código Penal para establecer la figura penal del homicidio agravado por odio de género, así como existe el homicidio agravado por odio religioso o el homicidio agravado por el vínculo, yo voy a establecer la figura del homicidio agravado por odio de género y le voy a dar perpetua, ¿no? La implemento. Y luego veo que los femicidios siguen aumentando y que los femicidas no se ven disuadidos por la severidad de la pena, que es perpetua, ¿sí? Entonces, eso retroalimenta la definición del problema, porque el femicidio, que era entendido como un problema producto de que las penas no eran severas, ahora es redefinido como un problema que tiene más que ver con lo cultural, ¿sí?
Entonces, si tiene que ver con lo cultural, de repente necesito otro tipo de decisiones de política pública, porque el aumento de las penas no dio el resultado que esperaba. Porque yo le di al femicidio la pena más grande que cabe, que es perpetua, pero sin embargo siguen incrementándose. Bueno, ¿por qué siguen incrementándose? Bueno, ahí empiezo a buscar otras explicaciones. Entonces puedo concluir de repente que hay una cultura, ¿sí?, machista que fomenta la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, si la explicación, la causa es cultural, yo lo que necesito es una política de transformación cultural. Entonces puedo, por ejemplo, decidir hacer énfasis en la educación. Por ejemplo, ¿esto es contradictoria una cosa con la otra? ¿No puedo al mismo tiempo aumentar las penas y desarrollar una política educativa? Sí, claro, no necesariamente las opciones de decisión son contradictorias. Puedo tomar una o varias estrategias al mismo tiempo, ¿sí? La evaluación retroalimenta la definición del problema. En base al impacto de la decisión que yo tomo, puedo cambiar mi visión del problema, ¿sí? O puedo enriquecerla. Este ciclo se puede aplicar, les diría, a cualquier campo de política pública. ¿Está claro hasta acá? ¿Tienen alguna consulta sobre esta cuestión? ¿Está claro este ciclo que siguen las políticas públicas? Bien. Sí, licenciado, está claro. Bueno, vamos a cortar 5 minutos. Son y cuarto y 21, 22. 5 minutos. Yo vuelvo para que despejen un segundo. Y vamos a trabajar un poquito sobre la cuestión del problema público y el problema social, y ahí terminamos la clase con eso. ¿Sí? Nos vemos en menos de 5 minutos, nos volvemos a ver. Bueno, voy esperando que vuelvan a conectar las cámaras mientras tanto. Bien, bueno. Les adelanté que en lo que restaba del encuentro íbamos a trabajar la diferencia entre un problema social y un problema público, ¿no? Para lo cual voy a proyectar esta segunda pantalla. Si me dan un segundo. Bien. Bien. No es lo mismo un problema social que un problema público. Y esta es una diferencia sustancial. En términos muy sencillos, uno podría explicarlo de la siguiente manera. Un problema social es un problema que existe objetivamente en una sociedad, ¿sí? Con independencia de que los ciudadanos lo perciban como problemático o no. Es decir, el problema existe, pero no hay movilización social en torno a ese problema, ¿sí? Y la palabra clave acá es esta, ¿no?, que es percepción. Todo lo que tiene que ver con la acción humana, con la acción de los seres humanos, está atravesado por la percepción, está atravesado por la forma en que interpretamos la realidad, ¿sí? La verdad que podríamos discutir si la realidad es una o son múltiples, pero estaríamos abordando un problema filosófico que no nos interesa acá. Los físicos y los filósofos todavía discuten si la realidad es una o si son múltiples. La verdad es que para nosotros no es importante.
Lo que sí es importante para nosotros que estamos haciendo una ciencia social es que nuestro objeto de estudio se mueve en función de percepciones. Lo que nosotros estamos estudiando, que son seres humanos, actúan en función de cómo perciben la realidad, ¿sí? Y no de la realidad misma, si es que tal cosa existe. Y uno podría decir, bueno, los hechos son hechos, la realidad es incontestable, pero lo cierto es que la acción de los seres humanos depende de cómo perciben esa realidad. Por ejemplo, hay encuestas que se han hecho sobre la percepción de obras públicas de las personas, ¿no? Entonces, a las personas de un barrio se le pregunta si en su barrio vieron o no vieron obras públicas. Entonces, si en ese barrio hay obras públicas, bueno, todos debieran haberla visto, y si no hay obras públicas, eh, nadie debiera haberla visto. Bueno, lo cierto es que algunos declaran haberla visto y otros declaran no haberla visto. Entonces uno podría decir, bueno, esto se debe a que algunos prestaron atención y otros no, o se debe a que algunos viajan de una manera y otros de otra, entonces unos lo ven y otros no lo ven. Pero si esto fuese así, la distribución de quienes vieron la obra y quienes no la vieron debería ser aleatoria y no debería tener que ver con las simpatías políticas de esa persona. Bueno, lo cierto es que cuando se cruzan los datos, lo que uno encuentra es que los oficialistas, los que se declaran oficialistas, tienen más tendencia a haber visto la obra pública que los opositores, mientras que los que se declaran opositores tienen más tendencia a no haber visto la obra pública, ¿sí? Entonces, los oficialistas ven más obras públicas y los opositores ven menos obras públicas, a pesar de que lo que ocurre en el barrio es lo mismo, hay o no hay. Entonces, lo que quiere decir esto es que nuestra percepción es selectiva y que aquello que vemos está filtrado por nuestras identidades, ¿sí? La forma en la que percibimos la realidad está filtrada por nuestras identidades y no tiene que ver con la realidad objetiva en sí misma, ¿sí? Entonces, un problema o una situación de hecho puede existir en una sociedad con independencia de la percepción. Entonces, por ejemplo, la pobreza o la indigencia se pueden medir objetivamente en una sociedad. Si yo establezco un umbral y digo de acá para arriba sos pobre, de acá para abajo no, de acá para arriba no sos pobre, de acá para abajo sí lo sos, si yo establezco un umbral y lo mido, bueno, tengo una medida objetiva. La contaminación ambiental yo también puedo medirla objetivamente. Extraigo una muestra del río y me fijo si sus niveles de minerales y de patógenos son normales o no. Entonces yo puedo objetivamente estudiar eso. Puedo estudiar objetivamente la violencia contra las mujeres y ver cuántas mujeres sufren lesiones, cuántas mujeres sufren homicidios o femicidios por su condición de mujer, lo puedo objetivar. O sea, yo puedo estudiar objetivamente un problema, puedo definirlo, puedo medirlo, pero eso es un problema social. Para que se convierta en un problema público, tiene que definirse como problema público. Y se define como problema público cuando un conjunto de actores accionan en torno a ese problema. Si el problema permanece y no es objeto de acción, ¿sí? Lo que tenemos es un problema social. Pasamos a tener un problema público cuando el problema social se convierte en objeto de acción. Entonces, un problema público es un problema social que se politizó. Es decir, que es objeto de preocupación y opiniones en el espacio público. No quiere decir politizó en un sentido peyorativo, como se suele usar en los medios de comunicación, sino en un sentido más bien científico, de la ciencia política. Cuando se politiza un problema, cuando se convierte en objeto de acción política. Eso en sí mismo no es ni bueno ni malo, es una descripción. Un problema se convierte en objeto de acción política.
Los ciudadanos y los distintos grupos sociales empiezan a preocuparse por el problema social y lo llevan a la agenda pública para que todos discutamos. Entonces se convierte en un problema público, ¿sí? ¿Cuándo el ambiente pasa a ser un problema público? ¿Cuando se contamina el ambiente? No. Cuando la contaminación del ambiente, que ya existía, se convierte en un objeto de movilización por parte de ciertos actores. Personas con conciencia ambiental, ONG ambientalistas, científicos que estudian no sé, el cambio climático, etcétera, empiezan a plantear que esta cuestión es un problema. Ciudadanos empiezan a preocuparse y entonces distintos actores se movilizan, crean un partido verde, por ejemplo, como pasa en muchos países de Europa, para instalar esto en el Congreso, ¿sí? O crean asociaciones de ONGs que hacen acciones directas, ¿sí? Ahí la contaminación del ambiente se convierte en un problema público. Es decir, la contaminación propiamente dicha ya existía desde antes, pero nadie lo percibía como un problema. Las emisiones de gases, el volcado de efluentes, todo eso ya existía, pero nadie lo percibía como un problema. ¿Cuándo se empieza a percibir como un problema? Cuando se politiza, es decir, cuando distintos actores sociales accionan, se movilizan para plantear que esto es un problema, que esa situación es una situación indeseable y que por lo tanto pretenden modificarla. ¿Cuál es el paso central entre la definición de un problema social, entre el paso de un problema social a un problema público? Bueno, en el paso de un problema social a un problema público hay una operación central que se da, que es la atribución de causalidad. Quien define un problema público, lo que está haciendo es, de manera implícita o explícita, atribuirle una causa. Aguilar Villanueva decía que quien define es quien decide, porque en la definición del problema está implícita la solución. En cómo yo defino el problema está implícita la solución. Ahora vamos a ver un ejemplo y esto les va a quedar más claro. Pero la definición del problema es la manera en que yo lo narro al problema. ¿Cómo describo el problema? ¿Cómo hablo acerca del problema? ¿Cómo lo defino públicamente? Entonces, si nosotros aplicamos este concepto al problema público del delito, empezamos a ver cómo en la esfera pública conviven diferentes definiciones del problema público. Yo puedo tener delito, puedo tener violencia, pero si no hay acción en torno a eso, entonces no es un problema público. Se convierte en un problema público cuando hay acción en torno a eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ciudadano que dice, o un político, o quien fuere, el problema es que no hay castigo. Si en el Código Penal escriben que todos los que roben van presos de por vida, van a ver cómo se calman los delincuentes. Esto lo escuchamos mucho, ¿no? Pero luego tenemos otras narraciones del problema. Y podemos tener otra persona que dice, el problema es que las instituciones no funcionan. La policía es corrupta y los jueces no hacen nada. Es imposible que el delito baje en estas condiciones. Están hablando del mismo problema público, ¿no? Del problema del delito. Sin embargo, sus definiciones del problema son diferentes. Otras definiciones posibles. El problema de fondo es la desigualdad. Los países que más desigualdad social tienen son también los que tienen más delito y más violencia. Alberto dice, lo que falla es la familia y las instituciones básicas de contención. Mis padres eran pobres pero honrados, y me enseñaron eso a mí y a mis hermanos. Siguen hablando del mismo problema, pero están definiéndolo de una manera distinta. El problema del delito, dice otro, es cultural. Tiene mucho que ver con la cultura machista, del macho, que se combina con la cultura de las armas de fuego y su fácil acceso. Si ustedes estudian las estadísticas, la mayor parte de los ladrones son varones jóvenes con arma de fuego. Y la mayor parte de los homicidios también.
la predisposición de las mujeres a robar con un arma es mucho menor, ¿no? Todo esto es cierto en términos estadísticos, pero acá hay otra definición del problema, distinta, que lo vincula a una cuestión cultural. Acá hay una última definición donde dice, lo que pasa es que en una casa viven 10 personas, entonces los niños ya desde muy chicos se van porque no pueden estar ahí. ¿Qué hacen? Lo vincula al hacinamiento. Este lo vincula con la cultura, este lo vincula con el hacinamiento. Y dice, yo lo veo en el barrio, en mi barrio pasa esto, los pibes son muchos adentro de la casa, salen y afuera están expuestos a cualquier cosa. Entonces, si uno sistematiza esto, encuentra que lo que están discutiendo en el fondo, de manera implícita, son las causas del problema. Entonces, en la primera definición que decía que el problema era que había que reformar el Código Penal, hay una causa legal, que es la severidad de las penas. En la definición 2 hay una causa institucional, la policía y la justicia son el problema, que funcionan mal esas instituciones. En la tercera definición hay una causa social, macro, que es la desigualdad. En la otra en la definición 4 hay una causa microsocial, que es la desarticulación de los lazos familiares. En la definición 5 hay una definición cultural, que es el vínculo entre la cultura machista y la cultura de las armas, ¿no? Y en la última hay una causa habitacional, donde dice, no, el hacinamiento provoca esto porque los empuja. Esto es un típico debate sobre la cuestión del delito, que uno podría encontrar casi en cualquier país del mundo, le diría, donde se discuta esto. Y son todas definiciones, son distintas formas de hablar de lo mismo. Todos están hablando de lo mismo, pero lo están narrando de una manera diferente. Y en esa narración hay implícita causas. Y al haber implícitas causas, también hay implícitas políticas. Entonces, si el problema es legal, bueno, ¿qué va a hacer el Ejecutivo? Y bueno, va a reformar el Código Penal, va a endurecer las reglas de ejecución de la pena, las salidas transitorias, la prisión preventiva, etc. Si la causa es institucional, si los actores perciben que la causa es institucional, ¿qué van a hacer? Y bueno, van a articular con el Poder Judicial, van a designar un nuevo ministro para hacer una reforma de la policía. ¿Se entienden? Todas son soluciones diferentes, que parten de diagnósticos diferentes. Si tu causa, si la definición del problema establece que la desigualdad es la causa, bueno, por ahí van a decidir no hacer nada en materia de política de seguridad y van a centrar todo su esfuerzo en la política económica. ¿Sí? Porque una vez que mejore la desigualdad, estos actores entienden que va a mejorar la inseguridad. Si la causa es la desarticulación de la familia y la falta de adultos referentes, bueno, podrían mejorar los mecanismos de adopción para niños y niñas con dificultades que no queden desamparados. O pueden desarrollar talleres en escuelas y equipos interdisciplinarios para segmentos específicos de familias con dificultades. ¿Por qué? Y bueno, porque el diagnóstico de estos actores era este. ¿Sí? Si tu diagnóstico es cultural, y el problema es la relación entre el machismo y la cultura de las armas, desarrollás programas específicos para transformar eso. Y te focalizás en adultos, varones, jóvenes, con acceso a armas de fuego en ciertas condiciones. Entonces, volviendo a esto, decía Aguilar Villanueva que quien define es quien decide. ¿Por qué? Porque cuando un problema pasa de ser un problema social a ser un problema público, ¿sí? Empiezan a competir en el espacio público distintas definiciones del problema, distintos discursos sobre el problema. Y en función del tipo de discurso que se vaya imponiendo, son las políticas que se van a ir desarrollando. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes analizan un problema público, siempre tienen que tratar de identificar cuáles son las causas implícitas en los discursos de los actores. Cómo los que hablan de la inseguridad hablan de la inseguridad. Cómo los que hablan de la educación hablan de la educación. ¿Sí? Si yo me pregunto cuál es la causa de la inseguridad y hago un estudio sociológico, eso está bien. Es una pregunta que pretende explicar el problema del delito. Pero lo que nosotros estamos analizando acá no es el problema del delito en sí, sino las políticas que se implementan.
para abordar el delito. Y las políticas que se implementan para abordar el delito dependen de cómo la gente que diseña esas políticas percibe el problema del delito. ¿Sí? Depende de cómo los distintos discursos que compiten en el espacio público para explicar ese problema se imponen en un determinado momento. ¿Sí? Más allá de cuál tenga razón, no importa cuál tiene razón. Lo que importa, ¿sí?, es cuál es el que en un determinado momento adquiere más fuerza, porque es eso lo que explica las distintas políticas que se desarrollan para tratar de abordar ese problema. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con el análisis de políticas. Si hacemos análisis del delito, nos vamos a hacer otra pregunta distinta. ¿Sí? Pero cuando uno analiza políticas, lo que tiene que entender es cuál es el diagnóstico que los actores hacen del problema. ¿Sí? Bien, con esto terminamos. No sé si alguien tiene alguna consulta o está clara esta diferencia. ¿Está? Bueno, nos vemos en el próximo encuentro dentro de 15 días. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor.